Hola a todos, bienvenidos, mucho gusto. Mi nombre es Areco Pizarro y esta vez veremos una visita al centro de monitoreo de buses, donde se controlan todos los buses de Santiago, la matriz de nuestro transporte público, y también visitaremos terminales de buses Red, de la empresa RBU. Veremos muchos procesos, muchas partes. Incluso me dieron unos regalitos, mira. Es un bus eléctrico chiquitito. Breve contexto. En Santiago todos los recorridos de buses urbanos son licitados. El Estado hace una licitación, convoca empresas, las empresas dan sus ofertas y el Estado elige una y esa empresa trabaja los recorridos de acuerdo a un contrato. Ese contrato implica un plan de operación, que son archivos públicos, descargables en Excel, en el DTPM, y esos planes tienen toda la información de los recorridos, sus calles, tipo de flota, frecuencias, indicadores. Es lo que debe cumplir la empresa. Qué lindo que seas parte de toda esta experiencia, porque fue maravillosa. Porque ustedes también, en la medida que se interesan por el transporte, por la movilidad, se interesan por la ciudad, compartimos algo que es importante, que es esa visión humana, que es esa visión en las personas que queremos transmitir. Esto es la sala de control del centro de monitoreo de buses. Todos los buses de Santiago tienen GPS y se sabe exactamente dónde están, qué recorrido están haciendo, la velocidad a la que van, etc. Esto es una planilla con los buses que están estacionados en puntos de regulación, donde inician los recorridos en la calle. También hay conexión con las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, UOCT. Acá estamos viendo Poquindo con Tobalaba, que justo en ese momento hubo un choque de micros. Spoiler, vamos a ver una de esas micros chocadas después en el terminal. Entonces había complicaciones de tránsito. Y en cada espacio de trabajo, las personas se coordinan con las empresas de buses, con carabineros y distintos actores para que los buses funcionen adecuadamente, hacer los desvíos, etc. En esta estación de trabajo, una chica muy linda y amable monitoreaba la operación de una empresa y nos mostró un poco de un desvío que estaban trabajando en ese momento, dentro de lo que entiendo en la pantalla. Y también otro trabajador muy amable nos contó parte de su trabajo. La 506. Sí, la 506. Bueno, está su variante y su expreso, ¿verdad? El expreso solamente la hora. Entonces aquí nosotros podemos ver que es de Maipú a Peñalolén. ¿Ya? Con eso es para justificar los kilómetros. Vemos el mapa general y tenemos también una herramienta que se llama, una pestañita que se llama sinóptico, que es el que más o menos nosotros que ocupamos. ¿Ya? Y aquí me sale el intervalo, el tipo de bus y la patente del bus. Aquí vamos a ver que tiene un intervalo de 8, 15, van 3 puntos, y esto no es porque se despachan todos juntos, esto es porque la dinámica de la operación en la calle se entiende como algo dinámico. Entonces está el semáforo, hay trabajo que entonces se tienden a ajustar. Nosotros tenemos comunicación directa con los que son los operadores, que en este caso son medios. Entonces nosotros, por ejemplo, vamos a ver que se bien práctico. La I-09 suele apilarse mucho en la Alameda. Sí. No, y también ahí pasa que ustedes saben que nosotros tenemos unidades de negocio, que son las más viejas, tenemos unidades de servicio, son contratos distintos. Entonces se les mide de manera distinta también la regularidad y eso hace, y también los periodos son distintos. Nosotros en la UES tenemos el periodo de 1 hora y acá no tenemos periodo de 1 hora, tenemos periodos algunos de 4 horas, que son más grandes, que son los periodos viejos. Y eso hace que también las unidades que son UN básicamente tienden a ser en ciertos horarios más irregulares que eso, porque finalmente su contrato es distinto como le miden. Los contratos nuevos son mucho más exigentes en medir irregularidad. La sala controla, trata que sean regulares, pero obviamente las cosas tienen que ir alineadas, pues si el contrato es menos exigente en esas materias, se vive eso. Y por eso es importante todos los procesos de licitación que se están llevando a cabo, porque se modernizan todos los indicadores. Eso. Entonces, continuamos. Y estos, los verdes son los buses que van en desplazamiento, ¿verdad? Pero aquí tenemos también una condición que son amarillos. Ahí hay congestión. Entonces, por eso ahí ya se hizo el intervalo ya de 17 minutos. En comparación acá, van todos como juntos. Entonces yo, volviéndolo al principio, tengo una... Ahí hay congestión acá. Entonces podemos ver dónde está la congestión.
ahí está podemos aquí en el mapa, en Grecia, Vespucio con Grecia. Y en esta Grecia que hay congestión, en Alessandro, en Maputo, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que tener criterio para esto, en el sentido de que ver el horario que estamos midiendo, el número de buses que hay y si hay algún tipo de evento deportivo, hay eventos como por ejemplo hoy día está la cumbre de la democracia, entonces tenemos que tener una serie de eventos para tomar alguna decisión. ¿Decisión en qué? Nosotros podemos poner, si hay un intervalo de 18 minutos y vemos que hay gente, vemos que se necesita, podemos pedir una sobreoferta que se llama un bus que se llama inyección, ¿ya? Entonces yo puedo colocar un bus ahí, cosa de que después va a aparecer aquí al medio, no sé si me entienden, va a aparecer un monito ahí, entonces yo llego y vamos a hacer algo. Tenemos un área que ve básicamente lo que es el centro monitoreo de buses en específico. Esa es una componente que está asociado básicamente a la gestión y el control de incidencias diarias. Tenemos un equipo que está preocupado del mantenimiento y seguridad de los buses, que básicamente supervisa que se realizan las labores de mantenimiento y también coordina una serie de controles asociados al estado de la flota. Tenemos otra área que es responsable de calcular los indicadores operacionales del sistema que dan origen a los pagos que reciben las empresas operadoras en un proceso. También tenemos un equipo que está asociado, que es como el paso siguiente de la sala de monitoreo, que está encargada de ver todos los desvíos, por ejemplo, que hay que realizar por obra, las labores en los puntos de regulación, las labores con respecto a las zonas pagas, las coordinaciones, los análisis, también ese equipo. Tenemos otro equipo que básicamente está encargado de trabajar básicamente en obtener todas las estrategias de sostenibilidad que está teniendo el sistema, cómo eso ha impactado, cómo ha impactado en las emisiones, en el ruido, una serie de cosas que ustedes pueden ver en el informe de electromovilidad que está publicado en la página web, que este equipo coordinó y desarrolló con otros. Y tenemos otro equipo que está preocupado de hacer distintos desarrollos y análisis que permitan realizar una contraparte efectiva a la programación de los servicios, porque alguien programa, después los servicios están operando y hay que entender dónde están las brechas, básicamente entre lo que se programó y lo que se operó. Pueden haber temas operacionales propios de la empresa operadora, pero también hay cosas que en la ciudad van cambiando y que hay que atender, y eso podría después generar otro cambio en el programa de operación. Tenemos distintas herramientas que se ocupan en la sala de control, el sinóptico, el generador de reportes, que es como básicamente toda la reportería asociada al sinóptico. Siempre es muy útil mirar qué hizo un buen en el pasado. Yo pudiera mirar un playback de ese bus y datos generales de indicadores en el cuadro mando. Otras herramientas, es muy importante que todo lo que ocurre se debe registrar. Eso es súper importante. O sea, están pasando cosas y el operador tiene obligaciones de registrar si tuvo que desviar. Básicamente, si hay un siniestro de tránsito se registra, si hubo un acto vandálico se tiene que registrar. Es parte muy importante de lo que dedica a la sala de control diariamente, porque se registra todo, porque finalmente esto de alguna manera impacta o no en los indicadores. Y si impacta hay que tener los datos y esos datos deben quedar debidamente registrados. También tenemos una aplicación que generamos en apoyo al sinóptico que tenemos hoy día, que es un sistema de gestión de flota no tan moderno como quisiéramos, que lo que permite de alguna manera es para paraderos del sistema determinar unos paraderos claves que elegimos por servicio, cuándo pasó el último bus y cuánto se ha pasado de lo que debería ser en el intervalo, o sea, si está en tiempo su intervalo que viene o en realidad está atrasado o está adelantado. Eso apoya el monitoreo también. Adelante. Hay por contratos unos controles que tienen que hacer la empresa y que nosotros supervisamos, pero adicionalmente nosotros hacemos controles propios con una asesoría que tenemos y con el Plan Nacional de Fiscalización. Hacemos una pauta de control que tiene aproximadamente 46 puntos y se van registrando, y todas estas falencias se les pide un reporte y tienen un tiempo para realizar la cura de estas falencias. Cada bus estándar red se realiza entre 3 a 4 veces al año. Ustedes han visto que los autos y buses tienen velocímetro, odómetro, etc. Todos esos son indicadores, números o dimensiones que te ayudan a entender una situación. Para medir el funcionamiento de los buses, los contratos del Estado con las empresas tienen indicadores de cumplimiento. Si las empresas cumplen el 100%, se sacan un 7, reciben el pago completo de los servicios. Pero si las empresas tienen un cumplimiento menor,
entonces hay multas o descuentos del pago total. Por ejemplo, yo acá estoy descargando los planes de operación actuales. Uno de mis recorridos favoritos es el 104 de Providencia a Puente Alto, que aparece en varios episodios de Ando en Micro. 104 ida es desde Providencia a Puente Alto, norte a sur. 104 retorno es desde Puente Alto a Providencia, sur a norte. Y acá 104 retorno dice que entre las 6 y 6:29 deben salir 5 buses. Y de las 6:30 a las 6:59 deben salir 7 buses. En total, 12 buses en toda esa hora. Las capacidades de transporte deben sumar 1.800 pasajeros. 1.800 dividido en 12 son 150. Entonces tienen que ser buses de 150 pasajeros. Buses articulados. Entonces, si el bus 104 sale con 12 buses articulados en esa hora, pues estamos súper bien. 100% de cumplimiento. Y 60 dividido en 12 son 5. Es como un bus cada 5 minutos aproximadamente. Pero si salen 11 buses, o funcionan buses más pequeños, o la regularidad se pierde y dejan de pasar cada 5 minutos y demoran mucho en pasar, todo eso es un problema y el centro de monitoreo de buses controla y va corrigiendo esas cosas con las empresas operadoras en el momento. El caballero de la pantalla contaba que podían pedir la inyección de un bus, que vaya un bus vacío al medio de 2 buses muy espaciados para que se arregle esa regularidad. En algunos casos las inyecciones son permanentes y hay recorridos que todos los días tienen estos buses inyectados. Internamente aparecen con el número de recorrido y la Y al lado. Otras veces el DTPM puede pedir a las empresas que los conductores vayan mejorando la regularidad en ruta. Entonces la misma empresa contacta al conductor y le dice que vaya más rápido o más lento para ir haciendo la regularidad. Eso lo hacen con las consolas. En el capítulo del bus 212 con Cristian Espinosa, un gran saludo, vimos cómo le llegaba un mensaje a la consola por un desvío. Ese es un caso concreto. Ahora vamos desde el centro de Santiago hacia el terminal El Salto con la empresa RBU Santiago. Vamos a subir una micro en tránsito. Nos tocó un bus eléctrico, King Long, bonito bus. ¡Aplausos para el conductor! Como sobrecarga sensorial. Tenía que iba a ser como la 2, como la 1. Pero no la terminaron de construir. Como la... Qué alegría estar aquí en el terminal, qué bonito. Y ahora nos tocan unas charlas bien interesantes. Acá yo tengo una asociación con Sonda, que es nuestro partner, el cual nos manda los posicionamientos cada 30 segundos. Con esto nosotros hicimos un sistema de mantenimiento, el cual pueden ver, tenemos las posiciones de todos los buses y podemos ir registrando acá todo el movimiento asociado de cada bus y viendo cómo está operando. Con esto podemos mantener un seguimiento completo de nuestra flota. Vamos viendo cómo está cumpliendo y cómo está haciendo cada operación. Pero a la vez se alimenta del registro que hace cada personal de la empresa, que va en esta parte que voy a mostrar ahora, que se llama despacho en línea. RBU nos mostró su forma de despacho. Estamos viendo el servicio 1121 retorno, que es el bus B11 desde Lomarcoleta hacia El Salto, en esa dirección, un bus local. A la izquierda vemos la programación con hora de inicio del bus, punto de control intermedio dentro del recorrido y hora de término de ese bus. Eso es lo que debería cumplir. Y al ladito está la misma tabla, pero con lo que realmente hizo el bus en la calle. Y vas viendo las diferencias.
Al centro dice despachos ejecutados, 18 de 18, salieron los 18 buses contratados, tenemos 100% de cumplimiento, se logró. A la derecha vemos una tabla de indicadores, los números están divididos en horarios y con colores y nos brindan una foto de la operación de todo ese día. En los contratos de la nueva licitación, el indicador de cumplimiento de frecuencia y plazas es lo que les enseñé en el 104, que salgan todas las salidas programadas y con la capacidad de transporte que se pide. Para medir regularidad, la mayoría de los recorridos usa el indicador de tiempo de espera, que mide el intervalo de tiempo entre un bus y otro, y va castigando cuando se acumulan muchos minutos de espera. Y el indicador de puntualidad tiene los números más malos. En ciertas rutas, los buses son medidos con itinerarios de horarios fijos. El bus debe pasar en cierto horario por los paraderos y la disrupción de esos horarios es penalizada. Además de esos indicadores operacionales, existe el ICA, Indicador de Calidad de Atención al Usuario, que se mide con pasajeros incógnitos que evalúan el servicio. Tienen una tabla para evaluar la conducción segura del conductor, otra tabla para ver la información que despliega el bus para el pasajero, evalúan el Wi-Fi y climatización de los buses más nuevos, y dentro de los terminales se evalúa el estado y cuidado de la carrocería del bus. Ahora vamos a ver cómo se carga un bus eléctrico. Conecto e inmediatamente entonces el cargador llega y cambia lo que viene en el display por una preparación de carga que lo que está es tratando de establecer comunicación entre los componentes electrónicos del bus con los componentes electrónicos. Este sonido a mí me indica que ya el cargador ya empezó a establecer comunicación. Esta carga, bueno, mire, si lo dejamos va a llegar al 100. Esa pila, pues en el display va a ir aumentando hasta que llegue al 129 kb. Y esto es lo que ha entregado el cargador de carga a la batería del bus. En este caso es 0.7 kW. Fíjense, actualmente estamos haciendo mantenimiento preventivo a las baterías y se les hace una carga lenta una vez por semana a un grupo de buses que se van citando. En 90 días un bus debería tener una carga lenta, al menos una carga lenta. Entonces ellos hablan de que por lo menos 10 años pudiera tener una batería, pudiera estar funcionando sin ningún inconveniente. El DTPM tiene su informe de electromovilidad donde cuentan en detalle las políticas que lograron que tuviéramos tantos buses eléctricos. Los buses normales de 12 metros eléctricos tienen autonomías de 180 a 230 kilómetros según las pruebas y mediciones estandarizadas que hace el Ministerio de Transportes. En otro video mío les conté mi estudio de cuántos kilómetros recorre un bus de transporte público en Santiago en un día. Obvio, quedan invitados a ver eso. Y en términos de flota, usando la base de datos del Ministerio de Transportes, que publica mensualmente desde hace unos años, al filtrar vemos que hay unos 7.400 buses inscritos en el transporte licitado de Santiago, aunque son menos realmente los que trabajan, y había 2.550 buses eléctricos inscritos al momento de hacer esta visita. Ahora, desde el terminal El Salto, iremos al terminal El Roble para ver más charlas, instalaciones y muchas cositas. Toda esta actividad fue desarrollada en conjunto con Transport Communities Chile, TCC, el Directorio de Transporte Público Metropolitano, DTPM, y la empresa RBU Santiago. Agradezco mucho la invitación y también este almuerzo. Comimos arroz con pollito, con una jalea y bebida. Realmente muchas gracias por poder ser parte de esto. Y gracias RBU por la comida. El terminal El Roble actualmente es compartido por Medbus y RBU.
la propiedad del Estado. Y hay buses antiguos y buses nuevos. Bueno, chiquillos, mi nombre es Matías Recabarren, soy jefe del COF. Aquí en el área donde están, primeramente, está el Asistencia en Ruta, que está en este momento comandado por Diego Contreras, que les va a explicar más o menos lo que van a hacer, lo que hacen aquí los chiquillos. Hola, buenas tardes, soy Diego, soy supervisor de Asistencia en Ruta. Nosotros generalmente nos dedicamos a coordinar todo lo que es la asistencia en ruta para revisar los buses que están en pan. Por ejemplo, nosotros si nos cae un bus en pan en escuela militar, nosotros aquí nos informa la personal del COF a nosotros, y nosotros tenemos que derivar a un técnico para que vaya a revisar ese bus. Luego que el técnico revise ese bus, es derivado o puede quedar operativo, dependiendo de la dificultad que tenga el bus para poder resolver. Entonces, aquí por ejemplo tenemos el GPS de todo, no sé si alcanzan a verlo todo, tenemos el GPS de todos los buses. Entonces nosotros podemos ver aquí dónde está la pana efectivamente el bus para poder derivar más rápido a la persona de asistencia en ruta. Luego tenemos otro programa, que aquí nos ingresan todos los buses y aquí nosotros tenemos que ingresar a él por si queda operativo o derivado. ¿Ya? Luego, acá en otro programa que es para mantención, porque eso es para operaciones, para mantención nosotros aquí tenemos todo el historial de los buses. Por ejemplo, si tenemos un bus que ha caído en un mes 10 veces por arranque, nosotros aquí podemos ver cuántas veces ha caído y así poder derivarlo para que puedan reparar las baterías. Por servicio y sentido, y muchas veces esas expediciones no son contabilizadas por X motivo. Puede ser una pérdida de transmisión o un desvío del bus que no tocó por un punto de control. Y aquí los chiquillos se dedican a analizar esos casos e impugnarlos al DTPM. Y ahí después hay un proceso, bueno, está la impugnación semanal, también está la impugnación mensual, y todo eso se hace en este lado de impugnación. Y por este lado ya está el lado más operacional, que es el contacto diario que tienen los chiquillos con el CMB, que es el Centro de Monitoreo de Buses del Ministerio. Ellos van gestionando desvíos, gestionan incidencias que quedan, por ejemplo, si hay accidentes graves, también se gestiona con carabineros que está ahí en sala, se hace la gestión de bomberos, temas más puntuales, si existen accidentes, si existen eventos en el tráfico, congestiones. Todo eso se gestiona aquí los chiquillos directamente con un ejecutivo que tiene el CMB y que nos aprueba o no un desvío o lo autoriza o no el desvío. Eso es lo que hacen los chiquillos acá. Esta es una forma de ver los servicios. Aquí tú pones el servicio y te muestra la ida y el regreso. Todo esto son calles, pero se ven lineales. Ahora, si tú los quieres ver como mapa, los puedes ver de esa forma. Pero, por ejemplo, aquí tú cargas el 428, que nosotros tenemos un código interno, que sería en este caso el 1328. Mira, por ejemplo, aquí tenemos distintos colores también en los buses. Los colores verdes son los que están andando. Los colores amarillos son los que están detenidos. Los amarillos con un relojito al lado están detenidos más de 5 minutos. ¿Y los de rojo? Los rojos son porque no tienen transmisión o según. Por ejemplo, existe el rojo que está en esta misma ubicación y ese no tiene transmisión. Mira, aquí estamos viendo el 404 en la calle, con la ubicación de los buses. Así está ese servicio de este momento. Y en esto, una trabajadora amable del COF nos mostró el playback. Puedes ver el movimiento de un bus en un día del pasado y ver qué fue lo que hizo, si se desvió, etc. Básicamente, los centros de operación de flota, COF, y el Centro de Monitoreo de Buses, CMB, son contrapartes. Uno es el lado de la empresa y otro es el Estado. Y tienen que ir trabajando juntos para que el plan de operación se cumpla todos los días. ¿Ya? Bueno, la empresa en general se divide en 5 zonas de operación. ¿Ya? Esta corresponde a la zona del Roble. ¿Ya? En la zona del Roble contamos con 4 terminales que están dentro de la zona y en los cuales operamos nuestros servicios, que este es el más grande de todos, que es el terminal del Roble. Tenemos el terminal de La Reina, ¿cierto? Tenemos un terminal en La Florida, en María Angélica, y tenemos un pequeño terminal aquí en El Descanso. ¿Ya? Son los 4 terminales. Ya trabajamos con 12 servicios. ¿Ya? Nuestra zona trabaja con 12 servicios y opera 12 servicios, que son el 402, 403, 404, 402 y 418 y 444, ya que es el nuevo servicio que va de la cisterna hasta el aeropuerto, o uno de los más nuevos. Esos son los servicios que trabajan, digamos, todos los días de la semana, y adicionalmente a eso tenemos 5 servicios que trabajan en hora punta, 6 servicios que trabajan en hora punta,
en la mañana y en la tarde, ¿cierto? Que son el 404 corto, el 414 expreso, 415 expreso, el 422 corto, 486 y el 421 inyecta. Nuestra zona como tal, para operar estos 12 servicios, cuenta con una flota de 211 buses, ¿ya? Y tenemos un plan de operación aproximado de 185 buses, que son los que tenemos que trabajar tanto en la mañana como en la tarde. Oficinas como estas son las oficinas donde nosotros despachamos a los conductores. ¿Cómo fue para ti llegar a trabajar en esto? En mi caso personal, bueno, yo llegué hace 11 años acá a la empresa, llegué al COF Central, que fue donde acaban de pasar, llegué como supervisor del Centro de Operaciones de Flota, fui haciendo carrera aquí, lo bueno de esta empresa en particular, que uno al ir aprendiendo, al ir experimentando puede hacer carrera, se presta mucho que valoran el potencial de la gente acá. Así que pasé a ser jefe del Centro de Operaciones de Flota y hace como 5 o 6 años atrás pasé a ser jefe de operación, ya que es donde estoy ahora. O sea, mi experiencia ha sido súper buena, he hecho carrera acá, de profesión soy ingeniero electrónico, pero antes de salir de la universidad me puse a trabajar acá y la verdad es que me gustó el transporte, me gustó el rubro, la empresa, todo y claramente ya me quedé aquí. No, y felicidades por la trayectoria también. Gracias. No, bueno, la próxima, pero el resto de la semana Oye, ¿van a pasar con la zona de lavado de los buses? Chiquillos. Se filtró un poco el agua, ¿no? Muchas gracias. Un poquito. Está como un poco mojado. Después de ese divertido viaje con el lavado del bus, ahora veremos la parte de los talleres mecánicos y de carrocería, todo lo que es mantención y reparación. Mira, esta uno de los Marco Polo Torino Euro 6 prototipo, pero de circulación por ahora. Pensar que yo lo vi nuevito, era tan bonito. ¿Por qué te interesa tanto ese Marco Polo Torino Low Entry Booking? Que yo me quedé con la...
Pero eso no, eso está ¿Ya? Así que nosotros en mi caso trabajamos dos modelos, dos marcas, que en este caso es Volvo y en ese lado es el lado de Scania. Después, si tengo que verlo con cuidado, que si se me cae, sí, el problema es mío. Son por allá, ¿no? En este caso este bus ustedes lo ven un poquitito sucio ahora porque salió hace poco de carrocería. Ya, se reparó todo el costado. Por eso ustedes ven ahí que tiene como pintura fresca, tiene un poquitito de polvillo por acá por dentro. Entonces actualmente ya lo estamos chequeando en lo último para después hacer entrega a lo que es patio. Patio le hace después un aseo al bus y ahí ya el bus queda operativo para irse a la calle. ¿Ya? Como yo les decía, en este caso nosotros trabajamos dos modelos de buses, lo que es Volvo y Scania. En este caso usted está en un Volvo con carrocería Marco Polo. O sea, como qué cosa el ministerio les pide revisar o corregir. Mira, el ministerio viene con una pauta, vienen ellos son 48 puntos, donde ellos se fiscaliza tanto desde un pasamano, el aseo de los buses, carrocería exterior, carrocería interior, el funcionamiento de los puertos UCB, en realidad es general de todo el bus. Por eso se llama inspección de estado general. ¿Ya? También tenemos nosotros una inspección técnica, que se le llama específicamente cuando hay algo específico que revisar en mecánica. En este caso, por ejemplo, este bus se revisó lo que es diferencial. En diferencial se revisa que no tengamos una fuga de aceite, ya que estén todos los pernitos apretados, se revisa con su llave de torque, ¿cierto? Entonces eso también lo va haciendo la persona que viene a inspeccionarlo, más el técnico de nosotros, que en este caso es el muchacho que está acá sentado en el volante, ¿ya? Entonces hace una vuelta en conjunto con ellos y se va revisando. Si hay puntos que subsanar, porque lo más probable o que pasa, que por ejemplo cuando viene un bus desde afuera, viene con un CV malo, con un acolchado rajado, vienen sucios, son daños operacionales que le damos nosotros que se da harto. ¿Con ventanas les toca mucho? ¿Les toca mucho reponer ventanas, me imagino? También. Cuando hagamos la vuelta hasta el final vaya a ver, porque de hecho, específicamente ahora tengo 6 buses fuera de servicio por vidrios quebrados. El fin de semana llegaron 2 buses articulados en este caso, que llegaron cada uno con 8 vidrios quebrados. Entonces hay harto daño operacional que se da, más nosotros en este patio que tenemos mucho servicio que va por la Alameda, ¿ya? Así que también se da harto daño estructural en el caso de los buses y también interiormente de los buses. Ustedes pueden pensar, pero ¿quién va a hacer tira un UCB? ¿Quién va a hacer tira esto? Lo hacen tira. Falta un UCB con un chicle, y le sacan la tapita, los acolchados rajados, ¿cachai? Rayados con los grafitis. También todo eso influye, todo eso es rechazo y todo eso es reparación. Son tan bonitos y cómodos estos buses. Ah, me encantan. Qué bacán tener esto en Santiago. Oye, están, pero preciosos. Pero, esa válvula que hace, filtrar el aire de la atmósfera. Porque el bus, ¿qué hace? Toma el aire de la atmósfera, lo succiona a través de un compresor y eso lo va tirando a distintos depósitos de aire. Ahí el aire se acumula y desde ahí después se distribuye a válvula. Eso te puedo preguntar. Dale. Perdón. Lo que pasa es que los buses ocupan varias, siempre Sí, tienen que varias. absorber aire. Sí. La gente no muchas veces sabe eso. Sí, sí. ¿Por qué los buses ocupan aire para poder elevarse y El tema del en aire, su mira, funcionamiento? el aire comprimido, una de dos. O sea, lo principal que tú también lo vas a ver en cualquier vehículo pesado, que en este caso como un camión. Ya. Tú tenías el caso de que son vehículos como son de alto tonelaje, tú necesitáis mayor presión para frenar un vehículo de eso. Por eso muchas veces si ustedes miran un camión, un vehículo atrás dice mantenga su distancia, frenos de aire. A eso habla de los frenos de aire. Porque los frenos de aire yo no freno como en un auto, los que han manejado hasta ahora, que tocan un poco el freno del auto y el auto como que se frena. En este caso no es así. Tú frenáis y no frena el tiro. Entonces tú vas bombeando el aire a los sistemas de freno. Por eso trabajo con. Y además tú tienes el caso de un bus
En los buses tú tienes suspensión con aire. Que sube y baja, eso lo hace con aire comprimido. Específicamente esa valvulita que ahí al hombre le llegó en la cabeza el aire, para que usted sepa qué se hace con esa válvula, uno de los trabajos principales que hace es filtrar el agua del aire. Porque como ustedes saben, todo el aire que está en la atmósfera viene con agua, tiene un porcentaje de agua. Esa válvula lo que hace es separar el agua del aire. Entonces lo que ingresa al bus es solo aire limpio. Porque si entrara con agua, ¿qué quiere decir? Que cada válvula que usa estaría todo con agua. Y las válvulas van muriendo con el agua. ¿Y con cuántos bares tienen que cargar el bus para poder empezar a realizarlo andar, digamos? Este bus trabaja con 10 bar. 10 bar. 6 bar son solamente para los frenos. O sea, yo con 6 bar ya puedo soltar el freno a mano, me puedo mover, porque eso asegura tener aire para los frenos. Después de los 9 bar, recién tengo el aire para la suspensión y las puertas. Porque obviamente la prioridad son los frenos. En caso de que a mí se me corte una manguera, que me quede una puerta reventada, quede fugando aire, claro, no puedo quedarme sin aire porque si no me quedo sin freno. Entonces por eso las válvulas también vienen separadas, o sea, aunque hay un sistema de aire para freno, para suspensión y para puerta. Por eso tenemos distintos estanques. Tiene un estanque aquí, tiene un estanque ahí adelante. Cada estanque hace una cierta cantidad de aire, que viene en el litro obviamente, porque es igual que el agua. ¿Ya? Ramales, cableados, manguera. Pueden ser de aire, pueden ser de freno, tenéis cañerías, que esto es de hidráulico, de dirección, aire, cableado, eso es lo que más tenéis, mangueras de calefacción a veces, y cableado. ¿Tienen calefacción los buses igual? Sí, en algunos sí. Este modelo por ejemplo trae, no es una calefacción que tú prendáis y yo me voy cómodo, pero sí para el conductor, como cerrado en la cabina, hoy en día que las cabinas son cerradas, se siente mejor. Porque antiguamente las cabinas abiertas, la verdad que no era mucho lo que tú mantenías ahí. Es lo mismo el aire acondicionado es uno solo para todo el bus. Entonces tú mantenís todo el bus climatizado. ¿Ya? Mira, aquí literalmente estamos debajo del eje trasero del bus y se ve todo. Es otra perspectiva muy diferente, ¿cierto? En el fondo nadie prende el aire, porque si tú prendes el aire, nosotros quedamos arriba con el... Ya. Qué emocionante, ¿cierto? ¿Les está gustando? Oye, la estoy pasando súper bien. Y aquí está el buen regalón, po. Capaz que yo ponga la portada del video. Ojalá que la gente disfrute el video y lo pinche, po. Que lo vean. El día está súper entretenido. Mira ese bus articulado. Mira. Aquí a este bus le reventaron la ventana del conductor. Obviamente, más que un accidente, es una agresión, porque el resto de la carrocería está intacta. Este es un bus eléctrico. Estas áreas son de reparaciones grandes, más que mantenciones preventivas como lo que vimos antes. Y este bus articulado anda en cirugía plástica para recuperarse de un tortazo, un choque frontal bastante feo por lo que se ve. Chicos, este es el sector de carrocería. Acá se ven y se atienden todos los choques. También vemos el tema de vidrios, cambio y los siniestros por lo general. Se trata en resumida de dejar el bus lo más original posible. Están atendiendo alrededor de 6 buses diarios, es bastante el siniestro lamentablemente. Acá trabajan 6 personas, aproximadamente todo lo que tiene que ver con choques, ¿ya? Tenemos diferentes carrocerías en diferentes talleres. Hay que destacar que la Claudia es la primera mujer. Exacto, jefatura.
¿Éramos gente? Claudia, ¿tú sabes qué le pasó a este bus? Un siniestro, un choque frontal en la cual se están haciendo las reparaciones y por lo general siempre se sacan más detalles. Ya, la idea es que de acá salgan lo más original posible, independiente, de que sea solamente un choque. Siempre hay que revisarlo completo, verificar que no tenga otros detalles y lo reparando. Mira, ahí está el bus que chocaron por atrás en la mañana. ¿Viste que chocaron 2 micros? Esa fue la que chocaron. Aquí me ven disfrutando, me lo he pasado súper bien en este día. Ha sido un tour completo, súper completo por el lado B del transporte público de Santiago, la Matrix de cómo funciona esto. Y es bonito poder mostrarles estas cosas. De verdad agradecer por la invitación y espero que ustedes estén aprendiendo algo. Estos son buses dados de baja, Neobus Mega BRT, que eran preciosos. ¡Ay, qué triste verlos así! Y el Euro 6 podría circular, ojalá que lo habiliten y quede impecable porque es un bus maravilloso. Nos fueron a buscar en otro bus, hemos tenido buses charter todo el día. Qué divertido es andar así. Allá. Hoy no le caí la vista. Zapadores tomaba el... Sí. ¿Hace cuánto que trabajas acá? Cumplí 3 años en mayo. No, yo trabajo para sí, me voy moviendo. Preparar una pequeña actividad que es relacionada al tema de los puntos ciegos del bus. Así que lo invito para acá para que puedan realizar la actividad. Vamos a poder ver in situ, comprobar los puntos ciegos. Sí. Bueno, además agregar que todos los buses tienen señalizado dónde están ubicados los puntos ciegos. Si miran el suelo, está demarcado con una línea verde que es donde están ubicados los puntos ciegos. De hecho, podemos ir realizando la actividad con cada uno para que vayan subiendo de a uno y los otros que se pongan en el mismo área para que puedan demostrar, como decía mi compañera, in situ. Ya, póngase solo en el... Exacto, miren, ahí adelante. Acá también ciegos, acá también en ambos lados. Sí. Dentro de los grandes. Ah, yo quiero ver también. Sí, la idea es que se vayan colocando dentro de los márgenes para que vean que no los puede ver. De punto ciego, cada vez que pasa una persona por este punto ciego tiene que hablar. Ah, claro. Y ahí tú estás, pero de repente puede ser un poco incómodo cuando pasa. Adelante. Un gustazo, un gustazo. Mucho gusto, ¿cuál es su nombre? Ariel. Ariel. Sí. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Veis? Se autorregula el asiento. Sí, se subió. Ariel, ¿tú alcanzas a ver a tus compañeros que están ubicados en el punto ciego de adelante a la izquierda? No veo a nadie. Nadie. No se logra ver. ¿Y los que están a través del espejo por tu lado derecho? No se ve nadie. No. ¿Ya? Nadie. Si tú los nadie, miras nadie. así, ahí están todos ellos ubicados, sí. Y ninguno se logra ver. Pero en el espejo no se ve nadie. Exacto. Imagínate tú con la puerta cerrada, que entre que los reflejos tampoco te ayudan a poder... ¿Enfoque? ¿Vamos para allá? No, dale más. Ya. Te estoy enfocando a ti, digamos. Consulta, ¿desde cuándo hacen estos ejercicios de puntos ciegos más o menos? Nosotros desde hace ya bastante tiempo tenemos implementados temas de seguridad vial acá en RBU. Hemos participado en distintas campañas, también realizados por Bicicultura, en donde es importante que la comunidad
sepa dónde están ubicados estos puntos para que también tengan cuidado, porque aparte de capacitar al conductor, la idea es llegar a la mayor cantidad de gente público posible. general, claro. Exacto. No, excelente. Esto es el puesto de conducción del bus eléctrico King Long, el de este ejercicio de puntos ciegos. Yo me pregunto. ¿Y viste que está lleno de gente? Pero no se veía nadie en los espejos. Es muy cuático. Yo digo ya. No. Mira por la ventana hacia el lado. Aprovechando, mientras los demás suben al bus a hacer el ejercicio, les muestro este querido bus eléctrico. Son especiales porque no son muchos los King Long, pero son bonitos y bien cómodos. En los comentarios puedes escribir y compartir qué fue lo que más te gustó de esto. Hemos visto muchas cosas, ya vieron que nos recibieron súper bien y vienen más cosas todavía. De verdad, un agradecimiento gigante a todos los que participaron. Hay algunos que no aparecen en el video, pero que estuvieron con nosotros. Gente a la que también no le supe el nombre, pero de corazón espero que este video hecho con cariño refleje el trabajo que día a día hace mucha gente para mover Santiago. Ah, y es verdad, nos dieron regalitos. El DTPM y RBU nos dio regalos. Les voy a mostrar lo que venía en cada bolsa. Muchas gracias por el regalo. La bolsa de género de RBU venía con una libreta, lápiz, gorrito y una botella o recipiente de agua. Y del DTPM nos dieron una bolsa de género grande, con folletitos, portatarjetas, chapita, y lo más divertido es el bus para armar o ensamblar. Es un bus eléctrico BYD K9KA de 555, el bus de aeropuerto, aunque ahora ese servicio, ese recorrido, usa los buses de 2 pisos BYD, que también los tengo porque ese lo fui a buscar a BYD, este bus ensamblable. Ahora vamos desde Terminal El Roble hacia el Ministerio de Transportes en el bus charter. También importante reconocer a nuestro conductor estrella, Luis Gómez, que nos llevó desde la mañana, tempranito, en el bus eléctrico. Él fue el mejor conductor en 2022. A través de Luis, también reconocer el trabajo de miles y miles de conductores que día a día trabajan donde las papas queman. Muchas gracias por todo.